Continuamos ahora con lo que sería un elemento básico de nuestro diagnóstico, que es la identificación y comprensión del problema. Como se les dijo en cursos anteriores, no podemos vencer un enemigo que no conocemos. No podemos llevar a éxito un proyecto que no entendemos. Como podemos apreciar de todo lo que hemos hablado en la noche de hoy, solo una correcta identificación y comprensión del problema nos permitirá lograr un proyecto que culmine exitosamente. Fíjense en esta pequeña imagen. Comienza naciendo el signo de interrogación, representa un problema. Nace un problema, lo metemos en nuestros procesos mentales, genera una idea y al final de cuentas tenemos la solución que necesitamos, que es el signo de admiración. En la parte del medio tenemos que pueden haber muchas soluciones para el mismo problema, entre las cuales debemos elegir la alternativa más conveniente en todo momento. Y es que aunque no podamos comprender algunos elementos del problema, ellos estarán allí y afectarán, bien sea positiva o negativamente, el desarrollo del proyecto. Datos que deberán ser gestionados por el equipo del proyecto. No debemos dejar, así no los entendamos, debemos tomarlos en consideración para después averiguar cuál es su efecto. Generalmente, la identificación del problema no llega sola, sino que se busca. Como es evidente, las acciones para resolver conflictos tendrán un menor efecto si las realizamos tarde. Por esta razón, debemos procurar ejecutar diagnósticos de manera periódica. Entonces, como decíamos anteriormente, las soluciones no llegan solas, sino que debemos buscarlas. Fíjense que la capacidad para solucionar las cosas se demuestra siendo competentes, como dice allí la imagen. ¿En qué escalón están colocados ustedes hoy? El escalón más bajo es el no lo haré. Ahí simplemente estamos cayendo en la derrota antes de comenzar. El segundo escalón es el no puedo hacerlo. No tenemos confianza en nosotros mismos y terminamos no haciendo nada tampoco. Ahí nos está venciendo nuestra parte mental nuevamente. El siguiente escalón es quiero hacerlo, pero ahí no están haciendo todavía ningún tipo de esfuerzo. Simplemente tienen la intención. El siguiente escalón es cómo hacerlo. Ahí empezamos con un esfuerzo mental. Buscar las maneras, los procedimientos que necesitemos entender. El siguiente escalón es trataré de hacerlo. Allí tomamos una decisión. En el siguiente ejemplo, todavía no actuamos. En el siguiente escalón terminamos de convencernos a nosotros mismos. Decimos puedo hacerlo. Y en el escalón siguiente ya tomamos la acción, dice lo haré. Al final de cuentas, una vez que tomamos el lo haré, nos damos cuenta que terminamos cayendo en el sí pude. Es decir, logré lo que me había propuesto. Simplemente lo que necesitaba a final de cuentas era decidirme. Así pues, debemos preguntarnos en todo momento, primeramente, cuestiones relacionadas con la recogida de información, a fin de conocer adecuadamente el problema, para luego cuestionarnos sobre cómo poner en práctica las soluciones planteadas, ya que una de las cosas más difíciles para el ser humano es decidirse a actuar. Surge entonces la idea de dos tipos de preguntas que podemos levantar. Por una parte, las relacionadas con el conocer y por otra las relacionadas con el actuar. Se recomienda que primero comiencen por las de conocer, porque repito, si no entendemos el problema no vamos a poder solucionarlo. Aquí tenemos una serie de preguntas de ese tipo. Tenemos comenzando por aquí,
¿Hay algún problema o necesidad no cubierta que esté creando un conflicto en el proyecto o en el sistema? Si no la hay, ahí nos quedamos, porque si no hay un problema no necesitamos crear una solución. Se supone que sí hay una necesidad o un problema no cubierto. ¿Cuál sería eso? Entonces lo siguiente es identificar nuestro problema con el que vamos a trabajar. ¿En qué fase del desarrollo del proyecto estamos? Siempre debemos estar conscientes por dónde vamos. ¿Qué queremos conseguir al solucionar la situación de conflicto? ¿Cuál es nuestro objetivo o meta? ¿Cuál es la situación actual lo más realista posible? Ahí estamos cayendo en diagnóstico, que fue lo que estábamos hablando hasta hace poco. ¿Con qué recursos cuento y qué necesito para la solución? Esto tiene que ver con la parte de planificación. ¿En qué medida se puede solucionar el problema con los recursos que tengo disponibles? Ya esto tiene que ver con la mejora del plan. Tenemos más preguntas, pero esta vez con respecto a la parte de actuar. Vean que tenemos preguntas como: ¿cuál es la estrategia o procedimiento a seguir para solucionar el problema? Es decir, los pasos del algoritmo. ¿Quiénes intervienen en la solución? Es decir, los recursos o actores. ¿Qué pasará con cada una de las acciones que podamos realizar? Es decir, ¿cómo afectará mis acciones el estado del sistema? ¿Cuál será la opción para cada uno de los riesgos y restricciones existentes? Es decir, cómo soluciono en caso de problemas. Y la última, cómo puedo mejorar la calidad de los resultados obtenidos. Es decir, una vez que hice mi proceso, cómo puedo mejorarlo. Esto nos lleva a pensar un poco en ciertas herramientas de planificación, ya que muchas de estas preguntas tienen respuesta inmediata gracias a herramientas automatizadas cada vez más completas y funcionales que existen hoy en día, las cuales proporcionan un completo informe de la situación en tiempo real, que refleja lo planificado, es decir, las actividades, los costos, recursos y plazos establecidos, orientando al líder de proyecto respecto a las tareas requeridas. Pero esto solo es posible después de haber realizado un correcto diagnóstico de la situación. Vean que sale de nuevo el diagnóstico en todo el proceso de evaluación, control y supervisión del proyecto. Las herramientas de planificación y gestión profesional calculan el progreso del proyecto en base a diversas métricas que engloban por lo general al menos 4 factores fundamentales: actividades, tiempos, costos y personas. Es indispensable llevar a cabo en todo momento el control y seguimiento del proyecto, gestionando sus riesgos y creando simulaciones para que en lo posible nada nos sorprenda negativamente. Es decir, tratando de prevenir lo que puede suceder, prever, adivinar, predecir, sería la palabra más correcta. Siendo esa la función del diagnóstico periódico y continuo. Un diagnóstico adecuado de la situación nos permitirá planificar las acciones necesarias y concretas, así como tener una visión general de la situación antes de decidir cómo actuar. Vean que es sumamente importante un buen diagnóstico dentro del proceso del desarrollo de nuestro proyecto. ¿Cuáles son las herramientas básicas de diagnóstico que generalmente se utilizan? Allí tenemos dos sumamente usadas, son para diagnóstico, podríamos decirlo, de tipo estático. Tenemos el árbol de decisión y la matriz FODA. Me supongo que ya ustedes han trabajado en este punto con ambas herramientas. El árbol de decisión es como un diagrama de flujo. ¿Por qué utilizamos el árbol de decisión o en qué casos utilizamos ese elemento? En primer lugar, se tiende a utilizar porque es un procedimiento sumamente flexible.
Luego, es tan eficiente como el equipo de trabajo que forman sus participantes. Es decir, mientras más cohesión exista entre los miembros del equipo de trabajo, mejor serán los resultados de este árbol de decisión o árbol de problemas. Genera un consenso de opiniones porque todos están trabajando en común para obtener los resultados. Requiere de una aplicación realista, es decir, debemos tratar de hablarlo en términos de la realidad, no estar inventando situaciones que no van. Por aquí tenemos cargo equipo de participantes, genera un consenso de opinión, requiere de una aplicación, incorpora la percepción de todos los miembros del trabajo, de todas las personas involucradas. Vean que eso es importante porque mientras más participación, mejores resultados. ¿Cuál, cuál es su procedimiento? ¿Cómo se forma esto? En primer lugar, nos percatamos de que existe una advertencia sobre la existencia de un problema. Luego de allí tratamos de identificar el problema. Examinamos sus efectos, es decir, sus consecuencias, porque recuerden que cuando se consigue un problema, por lo general nos percatamos de él es por los síntomas, no por las causas. Si ustedes están enfermos de algo, ustedes no van a ver el virus o la bacteria del COVID que les pegó. Ustedes van a ver los síntomas como fiebre, gripe, dolor de cabeza, malestares corporales, etc. Y entonces dicen, ¿qué pasó aquí? Hay algo raro. Entonces, lo siguiente es eso, determinar los efectos, las consecuencias del problema. Es decir, que este es una evaluación hacia atrás. Partimos de las consecuencias para llegar a las causas. Después de allí, averiguamos o definimos lo que son los participantes que están involucrados. Luego definimos los objetivos para la solución, es decir, cuáles son nuestros medios y fines. Y finalmente, ya teniendo las consecuencias, tratamos de definir las causas e identificamos las estrategias para el logro de estos objetivos. Repito, partimos de las consecuencias, determinamos luego de allí las causas y terminamos, sí, ese es FODA, y terminamos definiendo las posibles estrategias de solución. Aquí tenemos un modelo de la estructura de un árbol de decisiones. Lo que está el cuadro en rojo y las letras en verde se las coloqué yo como adicionales, eso no va normalmente. Pero fíjense que aquí tenemos los elementos que se estaban nombrando hace un momento. En primer lugar, el problema central se ubica en el tronco del árbol, que es el que está en amarillo, donde está el recuadro rojo. Ahí iría el enunciado de nuestro problema principal. En segundo lugar, las causas van hacia abajo, es decir, las situaciones que originan el problema son las raíces de nuestro árbol. Los efectos o consecuencias se ubican hacia arriba, representando las ramas del árbol. Y en caso de que haya impactos sobre terceros, porque esto generalmente se refiere solamente a elementos de tipo interno, pero si queremos añadir los impactos a terceros que son de tipo externo, se pueden colocar como hojas del árbol, es decir, más arriba de lo que son las ramas. Vamos a verlo a través de un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de un árbol. No se lee mucho, creo que le coloqué ese diagrama en la parte de archivos. Si no lo coloqué, se los coloco en un rato. De todas maneras, lo que nos interesa es ver la estructura que estaba planteando ahorita. En la parte central tenemos lo que es el problema en sí que estamos estudiando. Eso queda en el tronco del árbol. No se lee mucho, de todas maneras, por ahorita no me interesa realmente leer el problema, sino ver la estructura. En la parte de abajo tenemos sus causas. Tenemos 1, 2, 3, 4 causas. En la parte de arriba tenemos sus efectos o consecuencias. 1, 2, 3, 4 consecuencias justamente en este caso. Y más arriba de las consecuencias o efectos tenemos el impacto,
que es el efecto sobre terceros, sobre entes externos a nuestra organización. No se preocupen que no les voy a mandar a hacer un árbol. Descanso. Vamos a descanso un momentico y ya volvemos. A veces te odio, a veces te quiero.